Bien, en este último video quisiera que cubriéramos los tres últimos libros de la Biblia, así que vamos a tomar un poquito de tiempo para Ageo, para Zacarías y después para Malaquías. ¿Recuerdan cuándo fue el primer trabajo de los judíos cuando regresaron de Babilonia? Era sí, reedificar el templo. En el año 566 ellos comienzan con este proyecto. Si ustedes ya leyeron Esdras, vemos que de eso se trata el libro de Esdras. Ellos reanudan el proyecto en el año 520 y terminan 4 años más tarde. Pero, ¿qué sucede en esta brecha de 16 años cuando se está reconstruyendo el templo? Bueno, esa resistencia de las naciones que estaban circuncidantes a Israel impidió cualquier reedificación en cualquier lugar de Jerusalén. Había mucha oposición. Entonces, cuando se resuelve el problema y el pueblo pudo reanudar la reedificación, se alejaron de la reedificación por el templo para concentrarse en la reedificación de sus propias casas. Y ese es el contexto de Ageo. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Está preguntando Ageo a los que viven ahí, porque habían dejado el templo para enfocarse en la construcción de sus casas. El versículo 5 nos da una idea del contexto histórico. Pues dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos. El pueblo tiene una gran oportunidad para reedificar el templo y solo pensemos en lo que eso significa para el plan de redención de Dios. Pero ellos solo dicen, eso puede esperar. Es más importante invertir nuestro tiempo y dinero en nuestras casas. Y por esa razón Jehová les dice, consideren sus caminos. En otras palabras, fíjense en lo que sus acciones dicen acerca de ustedes. Y el pueblo puede haber regresado de Babilonia, pero sus corazones todavía no regresan completamente. Siguen exiliados internamente. Y la opresión del enemigo pudo haber ya terminado, pero la presión del pecado y el egoísmo persiste todavía. Entonces con eso llegamos al tema de Ageo y vemos que Jehová, qué es lo que Jehová hará en este momento en la historia de redención. Si están tomando notas, el tema es Jehová está transformando los corazones de su pueblo para que busquen su gloria y le agradezcan el reedificar su templo, que sirve como un modelo de la mayor gloria del templo del fin de los tiempos venideros. Otra vez, Jehová está transformando los corazones de su pueblo para que busquen su gloria y le agradezcan el reedificar su templo, que sirve como un modelo de la mayor gloria del templo del fin de los tiempos venideros. Esta transformación de los corazones de la cual hablaba Jeremías se ve en contraste con su anterior búsqueda de sus propios placeres en la edificación de sus casas. Y el modelo, la prefiguración de Cristo que vemos aquí es que se refiere tanto a los corazones cambiados como también al templo. Los corazones transformados del pueblo prefiguran el día en que todo el pueblo de Dios tendrá corazones nuevos, tal como lo había profetizado Jeremías y vimos en la clase anterior, en el capítulo 31. Este libro se divide en oráculos. Mira lo que dice versículos 7 y 8. Dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así que Jehová les dice que piensen y luego actúen. Y observa también que Dios dice que sus motivaciones debe traer placer y gloria. Y últimamente ellos habían estado complaciendo y glorificándose a sí mismos. Bueno, el segundo oráculo de Ageo llegó casi un mes después, en el año 520, cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, la misma fiesta celebrada cuando el templo de Salomón fue dedicado. Y ahora en este momento quedaría claro que este templo no sería como el de Salomón. El segundo oráculo de Ageo, capítulo 2, Dios realmente parece restregárselo en la cara. El versículo 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora?
¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Por qué creen que Dios señala esto? Mira el versículo 6. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es asombroso. Mientras su pueblo mira esta patético edificio que lo llaman templo, Dios dice que no solo será como el templo de Salomón, sino que incluso será mejor. La realidad ha resultado decepcionante para el pueblo, ha sido doloroso. Sin embargo, la promesa que se hace aquí es: ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Está prometiendo un nuevo y mejor pacto. El tercer oráculo son los versículos 10 al 19 del capítulo 2 y comienza con una pregunta acerca de la Torá y termina con un incentivo para el pueblo. El punto de gobernar sobre la cuestión legal, es decir, qué acciones consagrar y qué profanar, es que la santidad no es contagiosa. Es decir, simplemente trabajar en el templo no haría que el pueblo fuese santo, pero la inmundicia sí era contagiosa. Es decir, la impiedad entre el pueblo ha hecho que contaminase al templo. Y era un recordatorio de que sus corazones importaban más que sus acciones. Y esto nos lleva al último oráculo del libro, que es el capítulo 2, versículos 20 al 23. La pregunta es: ¿cuándo el templo realmente superará el de Salomón? El versículo 23 nos dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel, ustedes recordarán, era el gobernante judío de Jerusalén en el momento. Así que la pregunta es: ¿se edificará este nuevo templo durante su tiempo? ¿O es un símbolo de algo mayor que vendría en el futuro? ¿Cómo sabemos cuál es la intención de Ageo? Bueno, ¿alguien recuerda qué famoso israelita fue antepasado de Zorobabel? David, correcto. Entonces, para entender lo que está sucediendo aquí, debemos recordar Jeremías 22, 24 y 25, donde Dios describe el antepasado de Zorobabel, Joaquín, como el anillo de sello que sacará y desechará. Entonces, esta promesa en Ageo no trata tanto acerca del propio Zorobabel, sino de su linaje familiar. Ellos son reinstalados en las promesas de Dios. Todas esas viejas profecías acerca de la casa de David y el hijo mayor de David aún se cumplirán a través del linaje de David, en este caso a través de la línea de Zorobabel. Así que Ageo alienta el trabajo en el templo en su contexto actual, pero más allá de eso señala el cumplimiento final de esta obra cuando Dios edifique su nuevo templo, más grande que el de Salomón, que es la iglesia de Dios a través del hijo de Salomón, que es el Señor Jesús. Ese es el mensaje de Ageo. Ahora podemos pasar a Zacarías. Zacarías, en su contexto, comparte prácticamente el mismo tiempo que Ageo. Él comienza su predicación unos pocos meses después que Ageo y continúa profetizando mientras se está completando la construcción del templo. Ahora, el campo histórico redentor que llena Zacarías es diferente al de Ageo, es decir, las temáticas son diferentes, porque Zacarías explica qué significan los acontecimientos desde el regreso del exilio para el futuro y las expectativas del Mesías de la nación. Él toma la situación que están viviendo ahora y la usa para representar un panorama futuro. Así que si están tomando notas, el tema de Zacarías es este: Jehová ha restaurado las viejas formas de prefigurar y profetizar nuevas formas en el futuro. La gran restauración del exilio espiritual por parte del Mesías venidero. Jehová ha restaurado las viejas formas de prefigurar y profetizar nuevas formas en el futuro. La gran restauración del exilio espiritual por parte del Mesías venidero. Así que este pequeño libro de Zacarías está lleno de muchas visiones que realmente pueden confundirnos como lectores, pero si comprendemos el contexto después del exilio
y su contexto histórico de redención como un tiempo de reconstrucción expectante. Y si podemos ver su énfasis mesiánico, entonces esas extrañas visiones y profecías pueden tener más sentido. Hay tantas cosas que podemos ver aquí en Zacarías, pero quizá el mejor lugar para ir, dados los límites de este video, sería el capítulo 6. Así que si tienen sus Biblias, vayan al capítulo 6, versículo 9. Y esta es una profecía justo después de lo que se conoce como la visión de la noche. Una mujer en una canasta, un candelabro de oro y mujeres aladas, entre otras cosas que se mencionan ahí. Son imágenes fantásticas que nos saltaremos de las imágenes y nos lanzaremos directamente a alguna explicación que se menciona en el versículo 9. Dice ahí, versículo 9 del capítulo 6, vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Gedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Gedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Muy bien, ¿qué quiere decir todo esto? Permítanme señalar algunas cosas. Primero que nada, en el versículo 11, observemos que hay alguien que lo llaman sumo sacerdote, que se le da una corona. Luego al final del versículo 13, el sumo sacerdote se sienta en un trono. Ahora bien, ¿a qué tipo de persona se le suele dar una corona y un trono? A un rey. Pero este Josué es un sacerdote. ¿Qué significa? Que en el futuro el sumo sacerdote y la realeza sobre el pueblo de Dios se combinarían en una sola persona. Esto es algo muy inusual en el Antiguo Testamento, porque el rey no podría servir como sacerdote ni el sacerdote como rey, pero es una figura premesiánica que obviamente se culminaría en Jesús, donde es el rey y sacerdote. Finalmente, en los versículos 12 y 13 observemos que Zacarías dice que este rey sacerdote mesiánico será quien edifique el templo del que acabamos de oír en el libro de Ageo. Por supuesto, es el Señor Jesucristo. Hebreos 5 nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, entonces, estas dos corrientes en el Antiguo Testamento de la realeza y el sacerdocio se unen en el Mesías, que en este caso es prefigurado en Josué. Ahora, en caso de que pensemos que esta información del capítulo 6 salió al azar, vale la pena destacar que los primeros 8 capítulos de Zacarías siguen una estructura quiástica como la de Daniel. Así como vimos en el artículo de Daniel que les puse en la plataforma, el punto principal de un quiasma se encuentra en el medio, que es la sección que acabo de leer, esta visión de la noche en los capítulos 1 al 6. Estos capítulos contienen escenas que se enfocarían en algo restaurado después del exilio. Todo apunta hacia este día que el sacerdocio y la realeza se restablecerían verdaderamente, ya que se combinan los roles de rey y gran sumo sacerdote en Josué, prefigurando al Señor Jesucristo. Entonces aquí nos deja Zacarías esperando un momento más allá del exilio, cuando venga el rey, sacerdote, y así es como Mateo abre su evangelio, esperando que el exilio finalmente termine por completo con la venida del rey sacerdote para siempre. Ese es Zacarías. Y por último quisiera que mencionáramos algunos aspectos de Malaquías. Malaquías vive en el tiempo de Nehemías a finales del siglo V
Estamos hablando de 100 años después de Ageo y de Zacarías. Y la principal preocupación de Malaquías es la creciente secularización del pueblo de Dios. Es decir, los corazones están inclinados otra vez hacia este mundo en lugar de Dios. Y ahora que están de vuelta en la tierra prometida y el templo ha sido reedificado, hay pereza y hay un letargo espiritual. Bueno, Malaquías ustedes saben que es el último libro del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Y hablando históricamente, Malaquías es el último profeta antes de los 400 años de silencio de Dios en el Antiguo Testamento. Pero y ya no habrá otro profeta verdadero hasta Juan el Bautista. Y curiosamente, Malaquías profetiza acerca del ministerio de Juan el Bautista. Es casi como si Malaquías supiera que él es el último. Y en otras palabras, él dice: el día de Jehová grande y terrible no tardará. El tema de Malaquías es que el pueblo de Jehová está comenzando a alejarse de nuevo, por lo que Yahweh tendrá que visitarlos pronto. Pero antes de que venga, enviará a su mensajero para preparar a su pueblo para el día de su venida. Entonces Malaquías es un libro muy interesante de examinar, porque en parte está estructurado en un estilo único que aún no hemos visto. El libro adopta la forma de 6 disputas entre Jehová y su pueblo, casi al estilo de una sala de audiencias, como Job. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es también audiencias? El pueblo primero arrastra a Dios al tribunal para acusarlo de incumplimiento del pacto. El capítulo 1, versículo 2 comienza con una pregunta de ¿en qué nos amaste?, dice el pueblo a Dios. Pero Dios invierte los papeles y pronto se enfrentarán a una corriente fulminante de acusaciones del Dios Todopoderoso. Para ver dónde comienza y dónde termina cada una de estas disputas, podemos leer el libro de Malaquías y notar las preguntas que hace el pueblo y las preguntas que hace Dios, marcando 6 que son muy, muy claras. Mira, un ejemplo es el capítulo 1, versículo 10 al 14. Dice así: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y ustedes lo han profanado cuando dicen: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís de su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en las naciones. Son palabras muy poderosas y de advertencia. El pueblo pensaban que podían traer lo cojo en las ofrendas, pensaban que podían cumplir las formalidades, pero Dios dice: ¿no saben que yo soy el gran rey? El pueblo de Dios no aprecia al Santo de Israel y es solo una monotonía religiosa que ha sido apática y poco entusiasta. Bueno, el pueblo de Dios no solo le ha faltado a Dios a través de una religiosidad hueca, sino que ha quebrantado el pacto adorando a otros dioses, desde el capítulo 2, también a través de matrimonios rotos. Y así vemos estas acusaciones de Dios hacia el pueblo. El pueblo acusa a Dios de injusticia. Dios les dice al pueblo que le han robado, y el pueblo tiene otras palabras para Jehová en el capítulo 13, diciendo que Dios no les da lo que quieren, que no tiene sentido servirles, y Dios responde claramente que Él no le debe nada a nadie en el capítulo 4. Así que es el final del Antiguo Testamento. La ira de Dios arde intensamente. No obstante, su promesa a su pueblo continúa y sigue en pie, y estamos tan confundidos como siempre acerca de cómo esos dos pueden llegar a reconciliarse, pero Dios dice que su pueblo saldrá, y saldrá como terneros del establo.
pero su pueblo parece incapaz de hacer nada más que atravesarle los ojos y escupirle a Dios en la cara. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es un mandato a ser fieles, un mandato a guardar el pacto, y sin embargo esto no se cumple, y el antiguo pacto termina exactamente donde Génesis 3. El pueblo no es mejor que Adán y Eva, no es más capaz de seguir a Dios buscando su bendición. Y hemos aprendido mucho a lo largo del camino del Antiguo Testamento, pero la visión de la redención de Dios se ha vuelto tan clara. Él solo está esperando establecerse. Cuando un hombre menciona que Juan comienza a predicar y bautizar en Marcos 1:4, este nuevo Elías, sabemos que el tiempo de Dios entonces ha llegado y que la salvación está cercana. Así termina el libro de Malaquías, con juicio, pero también con esperanza, esperando a ese nuevo Elías que restauraría y que prepararía el camino del Señor.